Hay algo fundamentalmente incorrecto en esta pintura, pero no incorrecto como cuando un principiante comete un error técnico. Es incorrecto de la manera en que un gran mago realiza un truco imposible frente a tus ojos y luego se queda ahí, inquietantemente tranquilo, retándote a descubrir cómo lo hizo. Edouard Manet pintó esta obra en 1882. Se titula Un bar en el Folies Bergère y actualmente se conserva en la Courtauld Gallery de Londres. Fue la última gran pintura de su vida, su especie de testamento final para el mundo del arte. Cuando la creó, Manet estaba gravemente enfermo. Sufría las etapas avanzadas de la sífilis y su cuerpo ya no respondía como antes. Pintó gran parte de la obra sentado, una postura que había evitado durante casi toda su carrera, porque ya no podía soportar las largas horas de pie que exigía enfrentarse a un lienzo grande. Y sin embargo, a pesar de ese deterioro físico, lo que dejó detrás es una de las pinturas más intelectualmente complejas, deliberadamente engañosas e inquietantes de todo el arte occidental. A primera vista, la composición parece sencilla. Una joven está de pie detrás de una barra de mármol frío. Frente a ella hay una naturaleza muerta de la vida moderna. Botellas de champaña, licores, una fuente de cristal con naranjas y dos rosas delicadas dentro de un florero transparente. Detrás de ella, un enorme espejo refleja el interior cavernoso y brillante de un salón de espectáculos. En la esquina superior izquierda, casi perdidas entre la bruma y el movimiento, cuelgan unas botas verdes desde el techo, las piernas de una trapecista que actúa para la multitud. Eso es lo que ves, pero lo que realmente está ocurriendo en esta pintura es otra cosa completamente distinta. Antes de entrar en el misterio, dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez has visto una pintura que parece sencilla, pero cuanto más la miras, menos sentido tiene? Y si te gusta descubrir obras que esconden trampas visuales, símbolos sociales y decisiones que cambian por completo la lectura de una escena, suscríbete al canal, porque aquí no miramos el arte como decoración, sino como una imagen llena de tensión, engaño y verdad. Y lo más extraño es que el secreto de esta pintura no está oculto en una esquina, está en el espejo que supuestamente debería explicarlo todo. El Folies Bergère era el corazón palpitante del París de finales del siglo XIX. Abierto poco más de una década antes de que Manet comenzara esta obra, era un palacio de exceso sensorial donde distintas capas de la sociedad parisina convergían bajo un mismo techo. Allí podían encontrarse aristócratas, burgueses, artistas, trabajadores, extranjeros, curiosos, clientes habituales y figuras del llamado demi-monde, ese mundo ambiguo de placer, espectáculo, deseo y vida nocturna que no pertenecía del todo a la respetabilidad oficial, pero tampoco estaba completamente fuera de ella. El Folies Bergère era un lugar de espectáculo en el sentido más completo de la palabra. Actos circenses, operetas y ballet compartían espacio con una de las grandes maravillas tecnológicas de la época, la luz eléctrica. Para el París moderno, aquello no era solo entretenimiento, era una experiencia nueva de la ciudad. Una mezcla de humo, alcohol, música, reflejos, cuerpos, deseo, comercio y mirada. Manet había pasado años haciendo bocetos en el lugar, capturando la energía frenética de la multitud. Pero la pintura final no fue realizada directamente dentro del Folies. Fue una producción cuidadosamente organizada en su estudio. Llevó a su espacio de trabajo una recreación de la barra de mármol e invitó a posar a la verdadera camarera, una mujer conocida como Suzanne. Y aquí es donde la pintura empieza a volverse inquietante. Mira con cuidado a Suzanne. Su expresión no es la que esperaríamos de una mujer cuyo papel profesional es atender, servir y encantar a los clientes. No parece estar intentando agradar, no sonríe, no seduce abiertamente, no se inclina hacia el espectador con energía comercial. Su mirada cae en algún punto justo más allá de nuestro hombro. No nos mira exactamente a los ojos, pero tampoco nos evita por completo. Hay en ella una quietud profunda, una especie de suspensión emocional. El historiador del arte Albert Boime describió esta expresión como transicional. Suzanne parece atrapada en un punto intermedio, como si sus pensamientos privados hubieran emergido por un instante a través de la máscara profesional que está obligada a llevar. Está de pie, con las manos apoyadas sobre el mármol frío, como si se estuviera preparando para soportar algo. Ha sido interrumpida por un cliente, pero al mismo tiempo parece estar a años luz de distancia, encerrada en su propia mente. Está presente y ausente al mismo tiempo. Y esa contradicción es una de las claves de toda la obra.
porque Suzanne está físicamente ahí, frente a nosotros, en el centro absoluto de la pintura, pero psicológicamente parece estar en otro lugar. Su cuerpo pertenece al trabajo. Su rostro parece pertenecer a un cansancio más íntimo. Manet no pinta a una camarera como simple decoración de un salón nocturno. La coloca en el centro de un sistema de miradas, consumo y deseo. Todos parecen poder verla, comprarle algo, pedirle algo, hablarle, observarla, pero nadie parece conocerla. Y esa distancia entre lo que ella muestra y lo que ella guarda es lo que vuelve la imagen tan moderna, porque esta no es una pintura sobre una mujer feliz en un bar brillante, es una pintura sobre alguien que debe estar disponible para los demás mientras permanece inaccesible para nosotros. Y esa ambigüedad no está solo en su rostro, también está en su cuerpo, en su ropa, en sus manos y en los objetos que la rodean. Mira sus manos. Más específicamente, mira el hecho de que no lleva guantes. Para un espectador moderno, esto podría no significar nada, pero para un parisino de 1882 era una señal social evidente. Las mujeres respetables de cierta posición social no aparecían en público sin guantes. Los guantes no eran solo un accesorio, eran una marca de clase, decoro y respetabilidad. La historiadora del arte Griselda Pollock, una de las investigadoras más importantes sobre esta obra, ha señalado que esas manos desnudas introducen una ambigüedad de clase deliberada. Suzanne está vestida con elegancia, un corpiño de terciopelo, encaje en el cuello, una apariencia cuidada, pero no es una aristócrata. No pertenece al mundo de quienes consumen el espectáculo desde una distancia cómoda. Ella trabaja dentro de él. Ocupa un espacio precario y nuevo, el de la economía de servicio en el París moderno. En el siglo XIX, las camareras del Folies Bergère eran entendidas ampliamente como mujeres que podían estar disponibles para la prostitución. Era el secreto abierto del establecimiento. No se decía siempre de manera frontal, pero formaba parte del código social del lugar. El bar no vendía únicamente bebidas, vendía ambiente, acceso, insinuación, proximidad. Titus Clark, otro gigante de la historia del arte, describió a Suzanne como alguien que es al mismo tiempo vendedora y mercancía. Alguien que vende, pero que también puede ser leída como parte de lo que se vende. Y Manet refuerza esta idea con una pista visual sutil: el plato de naranjas sobre la barra. Para nosotros, las naranjas podrían parecer una simple naturaleza muerta, un toque de color, un objeto decorativo, un detalle de bar, pero la fruta tiene una larga historia de significados sugerentes en la pintura. En la tradición de la naturaleza muerta europea, ciertos frutos podían funcionar como símbolos de deseo, deterioro moral, placer fugaz o disponibilidad sexual, dependiendo del contexto. De manera más directa, la naranja tiene vínculos históricos con el comercio sexual en ambientes teatrales, especialmente por la figura de las llamadas Orange Girls en los teatros ingleses del siglo XVII, mujeres que vendían fruta y, en muchos casos, también vendían acceso a sus propios cuerpos. Al colocar naranjas frente a Suzanne, Manet no está simplemente pintando fruta. Según esta lectura, estaría insinuando que ella misma forma parte del sistema de consumo que la rodea. Está categorizada junto a la cerveza Bass, los licores, las botellas y todo lo demás que puede pedirse en la barra. Y eso vuelve la escena mucho más dura, porque al principio parecía una joven detrás de un mostrador. Pero poco a poco entendemos que está atrapada en un mundo donde todo se mira, todo se ofrece, todo se compra y todo puede convertirse en mercancía. El mármol frío frente a ella funciona casi como una barrera. Nos separa de su cuerpo, pero también la expone. Es mostrador y escudo al mismo tiempo. Ella se apoya en él como si necesitara sostenerse, pero también queda presentada detrás de él como otro objeto dentro de la composición. Y esa tensión social es profunda. Pero el verdadero laberinto de esta pintura no está solo en Suzanne, ni en las naranjas, ni en la vida nocturna de París. Está en el espejo, porque ese espejo, que debería ayudarnos a entender el espacio, hace exactamente lo contrario. Si hasta aquí esta pintura ya te parece más extraña de lo que parecía al principio, suscríbete al canal, porque las obras verdaderamente modernas muchas veces no nos dan respuestas, nos obligan a desconfiar de lo que vemos. Y dime en los comentarios, ¿tú ves a Suzanne como una mujer observada, como una trabajadora atrapada en su papel, o como alguien que se niega a ser entendida por completo? Ahora sí, miremos el espejo.
porque ahí es donde Manet convierte una escena aparentemente cotidiana en un truco visual que desconcertó a críticos durante más de un siglo. El espejo ha mantenido a los historiadores en un estado de debate constante durante más de 100 años. Todo el fondo de la pintura es una reflexión. La audiencia brillante, el humo, las lámparas enormes, los balcones, la multitud, el movimiento del Folies Bergère, todo eso existe en el cristal detrás de Suzón. Lo que parece profundidad espacial no es la sala directamente, es su reflejo. Pero mira hacia la derecha. Dentro de ese reflejo ocurre algo imposible. Vemos la espalda de la camarera, pero aparece desplazada, empujada mucho más a la derecha de donde debería estar. Y todavía más inquietante es la presencia del hombre con sombrero de copa. Él se inclina hacia su reflejo con una intensidad directa, casi agresiva, como si estuviera haciendo un pedido, una propuesta o una negociación privada. En el reflejo, el cuerpo de Suzón parece orientado hacia él, aparentemente involucrado en una transacción. Pero cuando miramos a la Suzón real, la del primer plano, ella está perfectamente centrada y mirando hacia adelante. No se inclina, no responde, no parece estar entregada a esa conversación. Y el hombre no aparece en ninguna parte del espacio físico frente a ella. Desde el momento en que la pintura debutó en el Salón de 1882, los críticos atacaron a Manet por esto. Dijeron que era un error básico de perspectiva. Se burlaron de él por no entender cómo funcionaban los espejos. Una caricatura en Le Journal Amusant ridiculizó lo que muchos veían como los errores seniles de un hombre enfermo y al final de su vida. Pero esos críticos se equivocaban. Manet era un estudioso de los grandes maestros. Conocía las Meninas de Velázquez, una pintura que también utiliza el espejo para jugar con la posición del espectador, el espacio real y el espacio reflejado. Manet no era un ingenuo incapaz de comprender una reflexión. Su error parece haber sido una construcción deliberada. En el año 2000, el historiador del arte Malcolm Park lo demostró al recrear físicamente la escena con una cámara y modelos. Park mostró que la perspectiva puede ser geométricamente coherente, pero solo si el espectador se encuentra bastante desplazado hacia la derecha del centro. Eso significa que la pintura funciona como un campo de visión recortado. El hombre en el reflejo estaría en realidad fuera de cuadro, a nuestra izquierda. Al manipular la perspectiva, Manet nos obliga a entrar en una doble realidad. Crea un truco óptico en el que una conversación íntima parece estar ocurriendo en el espejo, mientras la geometría sugiere que no está ocurriendo exactamente como creemos. Y eso es lo genial, porque el espejo no está ahí para aclarar la escena, está ahí para confundirla. Manet pinta una imagen en la que el reflejo parece traicionar la realidad, pero tal vez lo que traiciona no es la realidad, sino nuestra expectativa de que una pintura deba comportarse de forma transparente y obediente. Esperamos que el espejo confirme lo que vemos, pero el espejo nos presenta una segunda versión, una escena paralela, una posibilidad incómoda. La Suzón del primer plano parece sola, quieta, ausente. La Suzón del espejo parece involucrada en una interacción con un hombre. ¿Cuál es la verdadera? Tal vez ambas. Tal vez esa es precisamente la verdad que Manet quiere mostrar, que en la modernidad una persona puede existir de dos formas a la vez, como cuerpo presente y como imagen consumida, como trabajadora cansada y como objeto de deseo, como individuo interior y como reflejo construido por la mirada de los demás. La pintura miente para decir una verdad más profunda, y por eso sigue siendo tan inquietante, porque no podemos estabilizarla, no podemos resolverla por completo. Cada vez que creemos entender dónde estamos parados, el espejo nos descoloca otra vez. Pero incluso los detalles menores de esta obra están cargados de significado. Nada parece estar ahí por accidente. La trapecista, probablemente inspirada en la famosa artista estadounidense Leona Dare, representa un mundo de libertad absoluta y dominio físico. Sus botas verdes cuelgan arriba, casi como una aparición fugaz. Apenas vemos sus piernas, pero ese pequeño detalle basta para recordarnos que, por encima de Suzón, hay un espectáculo en movimiento. La trapecista flota, Suzón permanece fija, y ese contraste es muy importante. Arriba está el cuerpo que domina el aire, que desafía la gravedad,
que convierte el riesgo en espectáculo. Abajo está el cuerpo que no puede moverse, que debe permanecer detrás de la barra, ofrecido a la mirada y al servicio. Una mujer suspendida en el aire frente a una mujer atrapada en el suelo social del establecimiento. Luego están las botellas. La cerveza puede identificarse por su etiqueta triangular roja como Paz Pale Ale, una importación británica. En 1882, ese detalle podía tener una lectura política. Francia había sido humillada recientemente en la guerra franco-prusiana. Al destacar cerveza británica y excluir marcas alemanas, Manet podía estar conectando la pintura con un sentimiento antigermano silencioso, pero intenso, que recorría París. La modernidad de la barra no es neutral, es económica, política y cultural. Los productos importados, las bebidas de moda, la luz eléctrica, el espectáculo y la circulación de personas convierten al Folies Bergère en una especie de vitrina del mundo moderno. Y las rosas tampoco son simples adornos. Dentro de la tradición de la Vanitas, las flores y los espejos son símbolos de la fugacidad de la vida. Recuerdan que la belleza pasa, que el placer se marchita, que todo lo brillante termina desapareciendo. Funcionan como memento mori, recordatorios de la muerte dentro de una escena de placer. Manet, sabiendo que su propio tiempo era corto, traslada esos antiguos símbolos de mortalidad al escenario moderno de un club nocturno. En lugar de una calavera sobre una mesa oscura, nos da rosas, botellas, espejo, luces, humo, naranjas y una mujer que parece sostenerse frente a nosotros con una calma agotada. La mujer con binoculares de ópera en el balcón, las miradas cambiantes de la multitud, las lámparas brillantes, el humo y el reflejo, todo es evanescente, todo parece estar a punto de desvanecerse. Es un mundo que brilla, seduce y se consume al mismo tiempo. Y esa sensación se vuelve más poderosa cuando recordamos la condición de Manet. Él estaba pintando esto sabiendo que su cuerpo se apagaba, sabía que estaba enfermo, sabía que el tiempo se estrechaba, y aún así, en lugar de pintar una despedida solemne o una escena de dolor explícito, eligió pintar la modernidad en su forma más brillante y melancólica. Un bar, un espejo, una mujer, una multitud, un espectáculo, una ilusión. Dentro del año siguiente a terminar un bar en el Folies Bergère, Manet murió. Esta fue la última acción desafiante de un pintor que había pasado la vida siendo criticado, ridiculizado y malinterpretado. Griselda Pollock la llamó una de las imágenes canónicas de la historia del arte modernista, y tenía razón. Manet creó una pintura que te miente para decirte la verdad. Pintó un espejo que se niega a reflejar la realidad de manera simple y una mujer que se niega a ser conocida por completo. Un bar en el Folies Bergère sigue siendo una de esas pinturas que parecen abrirse lentamente. Primero vemos una escena elegante de la vida nocturna parisina. Luego vemos una camarera con una expresión extraña. Después notamos sus manos, las naranjas, el espejo, el hombre desplazado, la multitud reflejada, la trapecista, las botellas, las rosas, la enfermedad de Manet, la sensación de que todo brilla justo antes de desaparecer. Y entonces entendemos que la pintura no trata simplemente de un bar, trata de la modernidad misma, de una ciudad donde todo se vuelve espectáculo, de una mujer que trabaja mientras es observada, de un cliente que aparece y desaparece según la lógica del espejo, de un espacio donde las mercancías, los cuerpos, las luces y las miradas se mezclan hasta que ya no sabemos exactamente qué estamos comprando, qué estamos viendo o qué papel ocupamos nosotros dentro de la escena, porque esa es otra parte inquietante de la obra. Nosotros también estamos implicados. Si el hombre del reflejo está fuera de cuadro, si la perspectiva nos coloca en una posición incómoda, entonces no somos espectadores inocentes. Estamos parados en el lugar de alguien que mira, que consume, que participa de ese sistema visual. Manet no nos deja observar desde una distancia segura, nos coloca frente a su son, casi como si también nosotros estuviéramos del otro lado de la barra, y eso hace que su mirada sea todavía más difícil de sostener. Ella no nos acusa abiertamente, no nos rechaza,
no nos seduce, simplemente está ahí, con una expresión que no terminamos de descifrar. Y esa falta de explicación es su fuerza. Suzanne se convierte en el centro de una pintura que todos intentan interpretar, pero ella misma permanece fuera de nuestro alcance. Tal vez por eso esta obra se siente tan moderna, porque no ofrece una verdad estable. Nos da reflejos, mercancías, deseos, roles sociales, perspectivas imposibles y una figura central que parece resistirse a todo intento de poseerla con la mirada. Me encantaría saber qué piensas. Déjame en los comentarios si tú ves el espejo como un error, como un truco deliberado o como una forma de mostrar dos realidades al mismo tiempo. Y dime también qué te inquieta más, la mirada de Suzanne, el hombre reflejado o la sensación de que nosotros mismos estamos atrapados dentro del juego visual de Manet. Y si te gustó mirar esta obra desde una capa más profunda, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas famosas que esconden símbolos, trampas visuales y preguntas capaces de cambiar por completo su significado. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas un bar en el Folies Bergère, no mires solo la barra, las botellas o el espejo. Mira la distancia entre lo que la pintura muestra y lo que la pintura oculta. A veces, una obra maestra no revela la verdad reflejándola con claridad, sino deformándola lo suficiente para obligarnos a mirar de nuevo.